Muy buen día, le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional En su presencia. Todo lo que Dios hace y aún las personas no creen. Juan capítulo 12 versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Durante muchas situaciones y circunstancias que hemos vivido en nuestra jornada de vida, hemos tenido la oportunidad de recibir grandes beneficios, bendiciones o favores de Dios. Dios nos ha dado tantas oportunidades para vivir, como los milagros que han impactado nuestras vidas, pero aún así los seres humanos muchas veces no apreciamos y preferimos seguir nuestra vida a nuestro antojo, separado de Dios. Lo del pueblo de Israel en el desierto es una pintura donde refleja el amor y la paciencia de Dios. Dios siempre estuvo ahí para ayudar, proteger y liberar al pueblo de Israel de todo ataque, esclavitud, maltrato, desiertos, hambres. Si entramos a estudiar el texto de Juan, Dios hace cosas imposibles que solo Él las puede hacer. Y aún así las personas persisten en cerrar su corazón, en no querer nada con Dios. Ahora bien, esta cuestión encierra un asunto complejo. ¿Cómo fue posible que el pueblo escogido de Dios rechazara a su Mesías? ¿No indicaba esto que Jesús no podía ser el auténtico Mesías? Este ha sido un argumento que los judíos de todos los tiempos han seguido usando para justificar su incredulidad en Jesús. Todo esto nos advierte de la corrupción del hombre y de la gravedad del estado caído, de la condición de cada persona. Esto genera un estado de incredulidad que no es posible vencer ni siquiera con los milagros más extraordinarios. Y dicho sea de paso, quienes piensan que si las personas vieran milagros de Dios automáticamente se convertirían al cristianismo, se equivocan por completo. En todo caso, queda fuera de toda duda que el problema nunca ha sido la falta de evidencias para creer, sino un corazón rebelde, duro, que necesita ser quebrantado por Dios, que lleva a la persona a cerrar los ojos ante la luz más brillante, porque nada pueden hacer las señales más claras, en tanto que no haya una disposición honesta y abierta para considerar todas las evidencias, mi estimado oyente, que Dios nos ha dejado y nos sigue dando aún en este pleno siglo XXI, y que apuntan con tal claridad a Jesús como el Hijo de Dios. Notemos también que, como es normal en Juan, él se refiere a los milagros como señales, indicando con ello que apuntaban en una dirección correcta, que tenían un propósito definido, pero los judíos se habían instalado en la sinrazón y manifestaron una terca resistencia a considerar cualquier cosa que Dios les quisiera mostrar. Aunque el ministerio del Señor hubiera durado 100 años más, ellos habrían mantenido la misma actitud. Deuteronomio 29, capítulo 2 y 3 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Sin embargo, tampoco ellos quisieron creer. Eran el pueblo elegido de Dios. Habían visto durante 40 años señales maravillosas
y prodigios, tanto en Egipto como en el desierto, pero finalmente murieron en el desierto por causa de su incredulidad. Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Lo cierto era, mi estimado oyente, que los judíos que manifestaban tal grado de incredulidad eran personas extremadamente religiosas, celosos, practicantes de sus ceremonias, de sus rituales. Lo grave del asunto es que usaban esas cosas externas para encubrir la incredulidad en sus corazones. Y suele ocurrir frecuentemente que cuando más ostentosas sean las ceremonias, vestimentas o lugares de culto, mayor es el grado de incredulidad que se esconde en el corazón. Pero rechazar de ese modo las evidencias de Dios les dio algo que implicaba necesariamente un grave empeoramiento de su estado de incredulidad, tal como vemos a ver a continuación. Por el momento hemos visto que no quisieron creer, pero un poco más adelante se nos dirá que no podían creer según Juan 12:39. En Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? La verdad, mi estimado oyente, es que la incredulidad de Israel no había sido un hecho aislado, y por eso los profetas habían tenido que dirigir constantes advertencias al pueblo de parte de Dios. Uno de ellos había sido el profeta Isaías, quien escribió cómo Israel había ido endureciendo espiritualmente cada vez más su corazón, hasta el punto de hacerse insensible a las obras y la palabra de Dios. El continuo rechazo del pueblo a las evidencias presentadas por el Señor los había conducido a un estado de sequedad y endurecimiento en el que habían perdido toda sensibilidad y, por lo tanto, mi estimado oyente, también la capacidad de creer. No lo olvidemos, cuando se rechaza la luz, esto da lugar a las tinieblas. Cuando se rechaza la medicina, se sucumbe en la enfermedad. Cuando se desperdician reiteradamente las oportunidades que Dios nos da por acogernos a su gracia, finalmente se produce una incredulidad encallecida. Este pasaje es muy serio porque nos advierte del peligro que engendra rechazar una y otra vez la gracia de Dios. En ese caso, Dios finalmente abandona a la persona en esa actitud de rechazo, de tal modo, mi estimado oyente, que entra en un estado de endurecimiento en el que ya es incapaz de creer. Por eso es tan importante la advertencia que una y otra vez la Biblia dirige a la persona incrédula, cuando le exhorta a no desaprovechar las oportunidades que Dios le da para conocerle, para que tenga un encuentro personal con Él. Hacía un momento el Señor les había dicho: entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz. Juan 12:36. Isaías les había dicho a sus contemporáneos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Isaías 56, capítulo 6. Mi estimado oyente, en esta mañana, en este devocional, yo quiero llamar tu atención para que creas al Señor, para que puedas tener fe en Él y que puedas ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, a lo largo de tu vida, que le reconozcas como tu Señor y Salvador, pero también que reconozcas todo lo que Dios ha hecho para impactar tu vida. Entonces, deja esos malos caminos, esos malos pensamientos, no te apartes de Dios, vuelve a Dios, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, y alabarte, glorificarte, Señor,
Gracias, Señor, por cada oyente. Te pido que toques lo más profundo de su corazón, Señor, su mente, y que Dios permitas que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Llévalos al camino de la salvación, que ellos puedan creer en ti, que creerte a ti, Señor. Y gracias, Padre, porque tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Aún te pedimos perdón, porque muchas veces rechazamos que llegues a nosotros. Muchas veces no queremos ni escuchar acerca de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos sido apartados de ti por muchos años. Y gracias por todo lo que has hecho, por las bendiciones que nos has mostrado. Gracias por mostrarnos que tú eres el poderoso de Israel. En Cristo Jesús, amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Dale like y haz tus comentarios. Que Dios te bendiga.